Success is 1% dreaming and 99% doing. You build your future. It's not handed to you. La juventud no está para escaparla con alcohol y drogas en una discoteca. La juventud es el mejor momento para dar el máximo, para convertirte en una bestia, en un ganador. Físicamente, mentalmente. Tu juventud es cuando más tienes que trabajar, es cuando más tienes que sacrificar. Tienes que trabajar todo el día, tienes que aumentar tu valor. Estamos con Alan Beckdorf, nuestro colaborador, socio de Proyecto Impacto, en nuestro primer capítulo. Vamos a entrevistarlo y vamos a conocer un poco de quién es, cuál es su historia y cómo ha evolucionado en el mundo del emprendimiento y de las finanzas. Entonces, Alan, buenísimo. Un placer que estés acá conmigo, que estés trabajando y cuenta Sí, no, un poco a la gente acerca de ti. Quiero saber... O sea, la gente quiere saber quién es Alan Beckdorf, qué es lo que hace, a qué se dedica y, bueno, cuáles fueron tus inicios. Entonces, cuéntanos un poco de ti, de lo que haces hoy en día y cómo iniciaste, por favor. Bueno, hoy en día soy empresario, dedicado un poco ahí a todo tipo de negocios, franquicias, he invertido en propiedades y estoy ahí siempre en búsqueda de nuevas oportunidades. Ya, Entonces, perfecto. siempre estoy ahí viendo, analizando. Me gusta mucho crear cosas, entonces, bueno, parte de este proceso creativo es que contigo, en este caso, llegamos a este proyecto que obviamente está súper potente. La idea obviamente es impactar vidas y que nosotros podamos ayudar al final a muchas personas en el crecimiento personal, Buenísimo. espiritual, el deporte y también obviamente el emprendimiento. Claro. Entonces, bueno, yo nací en Temuco, después nos movimos durante algunos años, varias ciudades, y después ya me instalé más de lleno en la ciudad de Osorno. Ya, perfecto. Volvamos a Temuco. En Temuco, tú naces allá. ¿Quiénes son tus padres? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mi padre siempre también enfocado en el mundo del emprendimiento. Perfecto. Tuvo campos, ¿ya? Con mi mamá tenían campos en Temuco. Entonces, bueno, yo ahí pocos recuerdos tengo porque era bastante chico. Claro. Pero en algún momento me acuerdo que fuimos a visitar esos campos cuando yo ¿Estabas tenía... muy dedicado al mundo de la agricultura en ese entonces? Claro, sí. Sí, tenían animales, vacas, pollitos, ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces me acuerdo después cuando ya nos vinimos a ir a Osorno, fuimos en algún momento para allá y me acuerdo haber recorrido lugares súper bonitos, hectáreas, eran muchas hectáreas, y ese fue mi último recuerdo porque después ese campo se vendió, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, mis padres ambos se vinieron a trabajar a la ciudad de Osorno y vendieron el campo, y ahí mi padre estuvo en búsqueda de nuevos negocios y ahí se metió con el tema de las estaciones de servicio. De los servicios. ¿Ya? Que eso hasta hoy en día trabaja en eso, le gusta, está dedicado a todo el tema. Y bueno, mi mamá igual siempre un poco en compañía de mi papá, siempre han estado juntos en el tema de emprendimiento. Sí. Entonces, eso igual es súper bonito y obviamente yo los felicito porque al final de repente no es fácil trabajar con la familia, pero imagínate, han estado juntos demasiados años. Claro. Entonces, hoy en día ya no tengo la cuenta, si Casi son toda la 40, vida. 50 años por ahí, Claro, van por las bastante. bodas de plata ya en esta instancia. Ya, buenísimo, qué entretenido. Es súper interesante saber eso. Oye, y cuéntame un poco, bueno, tus padres, entonces, ¿cuáles son sus nombres? Preséntalos. Yo los conozco, pero preséntaselo a la gente que nos está viendo, a nuestra Sí. audiencia. Bueno, Ricardo, mi padre, Carmen, mi mamá, perfecto. mi hermana Karen, Claro. tengo una sola hermana. Y tú eres el conchito de la familia, Claro, el más chico. exacto. Ya, perfecto. Cuéntame igual cómo ha sido la relación. Yo te conozco, entonces la gente quizás no, pero tú tienes una relación muy cercana con tus primos. Sí, Viven juntos, comparten siempre Claro. juntos. De hecho, ahora tu mamá anda en un viaje sí, en el Bangkok, sudeste sí, asiático, se juntaron allá. Andan con tu hermana y con tus primas, Claro, ¿cierto? sí, tal cual. Salida de chicas. Sí, Ya, perfecto. sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa relación de primos, hermanos, básicamente, y de cómo todos los días se apoyan, porque tu familia es súper unida, eso me he dado Sí, cuenta. exacto, sí. Bueno, ellos son 4. Ya, perfecto. En algún momento, bueno, la hermana de mi mamá tuvo cáncer, entonces Sí. esa igual fue una situación súper complicada que duró muchos años, ya muchos años. Y bueno, yo con mi hermana siempre básicamente quisimos tener hermanos,
Claro, ¿ya? claro, Porque eran éramos dos. dos, exacto. Entonces, bueno, la hermana de mi mamá hace ya como 7 años más o menos falleció, entonces nosotros pasamos casi como a ser ya hermanos muy directos, porque Claro. ellos se vinieron más de lleno a Osorno. Bueno, igual uno está estudiando en Viña, mi prima sí, la Clau, está acá Claro, la Carlita administrando. igual vive en Viña. Claro, no, sí, la Carlita ahora está en Nueva Zelanda. Ah, está viviendo en Nueva Sí, Zelanda. está viviendo allá, sí. Ah, Y el mira, perfecto, Mati, yo no tenía idea. claro, y el Mati está en Puerto Montt, más cercano, entonces él viene Claro. y viaja para Y acá. la Clau también está en Entonces, Osorno y lo claro, ayuda también en los emprendimientos familiares, de todo un exacto, poco, la Clau es sí, seca. tal cual, Perfecto. sí. Oye, y cuéntame un poquito de, ya, más allá de eso, yo sé que ustedes tienen una relación muy cercana de primos, familia, son hermanos básicamente. Tus padres igual son el después, son personas súper emprendedoras, se han sacrificado mucho a lo largo de los años, lo que me he dado cuenta. Y también es una familia súper deportista, ojo. Sí, es verdad. Eso es clave Sí, acá en Proyecto Impacto porque lo que buscamos es entrevistar a gente que esté interesada por el crecimiento personal en conjunto, que englobe todo, lo que son los 4 tipos de salud, desde la salud física, que es muy importante, pero antes de la salud física hay que estar pendiente de la salud mental. Porque si tú quieres grandes cambios físicos, tienes que cambiar tu mentalidad primero. Eso es clave. Entonces, siempre vamos a hablar de temas como salud mental, vamos a hablar un poco de temas de salud alimentaria también, que es súper importante. Todos dicen que eres lo que comes. exactamente, Entonces, sí, también buscamos a gente que se preocupe por eso. Vamos a estar entrevistando a profesionales de la salud alimentaria, perfecto, como buenísimo. nutricionista y nutriólogo. Y por otro lado está la salud social. Que hay alguien, o sea, hay mucha gente que no lo conoce, o por lo menos no entiende el concepto, pero la salud social determina las relaciones sociales que tú tienes y de hecho grandes autores dicen que la calidad de tu vida depende mucho del tipo de relaciones sociales que tú tengas Es y la verdad, sí. longevidad también. Entonces, bueno, hay un documental incluso, Océanos Azules, que está en Netflix, que hablan de eso, donde hay ciertas poblaciones que son las más longevas del mundo, que están en diferentes lugares del mundo y todas se relacionan en algo en particular, que cuidan las relaciones sociales. Está, por ejemplo, la de Perfecto. Okinawa, en Japón, que son los más longevos. Y claro, ellos tienen una muy buena calidad de vida en base a cómo se relacionan con sus cercanos, con sus vecinos, como comunidad. Entonces nosotros buscamos que se genere también una comunidad en Proyecto Impacto y que podamos ayudar a la gente en todo ámbito, de manera integral, para que crezcan, por eso es crecimiento personal, para que crezcan y el día de mañana ayuden a otros. Si quieres ayudar a otros, tienes que ayudarte a ti primero. Eso es clave. Sí, pues buenísimo. Bueno, retomando la entrevista, hablando del deporte, cuéntanos ahora acerca de cómo es la vida deportiva de tu familia. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en general a todos les gusta hacer harto deporte, siempre estamos ahí buscando nuevas actividades, así que nos movemos. Siempre, bueno, mis primos están motivados por hacer triatlones, Ya, maratones, buenísimo. 21K, 42, entonces ahí obviamente buscando siempre actividades relacionadas al esquí, vamos a jugar golf, entonces eso obviamente es parte integral del crecimiento que uno tiene que tener como emprendedor, porque al final, obviamente, el ser emprender igual tienes harto estrés en ciertas ocasiones, Sí, por porque supuesto. tienes muchos altos y bajos, entonces el deporte es súper complementario para poder liberar obviamente toda esa energía o estrés que vas teniendo acumulada en los periodos. Claro, es Entonces importante. es muy, muy importante el estrés. De hecho, muchos fundadores de startup o cosas así, todos parten la mañana la rutina con deporte o hacen trekking. Claro. Entonces obviamente ahí está ya demostrado que en esos niveles es súper necesario hacer Tú deporte eres uno de de forma ellos constante. también. Claro, sí, Te sí, he hoy en visto día últimamente estoy... a full deporte por la Sí, mañana, o sea, siempre te he visto como un tipo muy deportista, pero me he dado cuenta, he seguido tus redes sociales y también me he dado cuenta que comienzas a las 7 de la mañana con trotadora, con ejercicio con pesas, etcétera. sí, Muy sí, similar a lo que hago yo, que claro. también estoy muy metido en el mundo del running y también, por otro lado, con entrenamiento personalizado con mi propio cuerpo, con pesas y todo eso, que es Buenísimo. fundamental para liberar estrés y Claro, tienes que reducir niveles de cortisol y aumentar dopamina en la mañana es un factor clave como para comenzar bien. exacto. Y si tú comienzas bien, también irradias a toda la gente de esa buena vibra, de esas buenas energías y eso se contagia. Hay mucha gente que nos ha preguntado ya Claro. por el proyecto Impacto propiamente tal y siempre están pendientes de lo que estamos haciendo. Tenemos una audiencia ahí cautiva
que quiere ser partícipe de estos grandes cambios que se vienen y de los lanzamientos que vamos a tener pronto. Sí, pues, no, buenísimo. Entonces me gusta que se genere esta entrevista tipo tertulia, en la cual yo te voy entrevistando, pero igual vamos contando y un poco dándole a conocer a la audiencia de qué se trata el proyecto Impacto Cero. Claro, porque exacto. es la primera, es la más Sí, importante. no, de todas maneras. Es súper importante, obviamente, que podamos igual comentar lo que estamos haciendo, cuál es nuestra visión. Obviamente estamos haciendo una prueba, en este caso en este podcast, entonces si sale bien, si sale mal, al final es parte del proceso. Pero Sí, así por como supuesto. todos dicen, hay que partir en algún momento. Entonces, bueno, nosotros estamos iniciando este proyecto súper motivados por lo que queremos y al final ayudar, obviamente, a impactar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y también, obviamente, esto puede ser gigantesco porque hay, obviamente, gente que quizás lo está haciendo en Latinoamérica, pero nosotros con nuestra visión de lo que queremos y al final todo de forma tan integral puede ser, obviamente, súper potente de impactar a muchas personas. Entonces, Claro, eso es muy bonito. Esa es la idea de cambiar la vida del resto, de que le haga sentido todo lo que estamos diciendo, porque al final es una receta simplemente. Es como quien tiene una panadería, si quiere hacer un buen pan, sigue la mejor receta posible, por levadura o lo que te gusta a ti, un poco de sal, mezcla bien los ingredientes y Exacto. obviamente también el horno influye mucho, la Claro. temperatura correcta y vas a tener un pan perfecto. Y lo más importante igual, encuentro yo, como romper un poco los mitos y los paradigmas, especialmente que existen en el sur de Chile. Porque acá Sí, como que la bueno. gente tiende de repente a cuidarse mucho de qué ir al otro, no se atreven a hacer cosas. Entonces como que quizás con este proyecto nosotros podemos romper un poco ese esquema, partiendo obviamente por las personas que queremos entrevistar. Claro. Algunos pueden ser controversiales o la gente no conoce su historia. Entonces es súper obviamente interesante que nosotros podamos profundizar en esas personas, entenderlas y entender cómo llegaron a lo que son hoy en día. Porque ocurre mucho acá que es como, oye, ese lo hizo de tal forma y eso se empieza a correr como... Hay mitos. Hay mitos, muchos mitos. exacto. En la ciudad. Y no solamente no son en Chile, en todo el mundo pasa eso. Siempre Claro. van a haber mitos de todas las personas y la idea de esto es desmitificar, obviamente, y darle a conocer la realidad del emprendedor en sí o del empresario, pero que en algún momento fue emprendedor. Todos partimos chicos, Claro, claro. todos partimos desde abajo. Entonces, bueno, es una gran ayuda para la comunidad y para todos, para nuestros oyentes en sí. Sí. Bueno, vamos a pasar a seguir entrevistando a Alan y quiero saber un poco más. Ya, seguimos con el tema de la familia, los deportes, etcétera. Cuéntanos también cómo ha sido el emprendimiento. Quiero saber cómo fueron tus inicios. Yo me imagino que, bueno, viste a tus padres, quienes trabajaban en el campo en aquel entonces, en Temuco o cerca de Exacto. Temuco. Fuiste viendo que después tus padres se empezaron a interesar por el negocio de los servicentros, Claro. comenzaron a entrar en ello. Bueno, o sea, vienes de una familia de emprendimiento. Exacto, Ya. sí. Entonces eso es importante. Sin embargo, de repente pasa que hay mucha gente que viene de familias de emprendimiento, pero que no se Claro. contagia por el emprendimiento, Tal cual. que no le gusta, que no le dan ganas de emprender, pasa mucho, y eligen otras carreras Sí. o otro estilo de vida. Lo- Bueno, dame un segundito, Sí. Alan, por favor. Y quiero saber cómo te interesaste tú por el emprendimiento, cuáles fueron tus inicios desde muy chico. Partamos ahí. Perfecto. Bueno, partiendo por la parte familiar, creo que eso uno lo va viendo en el proceso, pero más o menos lejano. Claro. Porque obviamente tú ves que se hacen cosas, todo el tema, pero nunca vas a profundizar, especialmente cuando eres chico. Entonces, después obviamente viene en algún momento algún interés, que yo creo que todos lo hacen cuando tienen esta capacidad de imaginación, cuando son niños, perciben quizás cosas, etc. Entonces, ahí siempre obviamente tú partes quizás vendiendo cosas en el barrio, haciendo ese tipo de cosas, y ahí tú empiezas a ver por dónde te quieres ir, cuál es tu camino. Entonces, Claro. bueno, yo por el tema del lado musical, que lo desarrollé desde muy chico, después cuando ya pasé por ¿Qué parte del área musical en específico? el piano. Piano. O sea, partí con flauta, Ya. ¿ya? Y después terminé Sí, acá tocando... en Chile todos aprendemos flauta Sí, al principio. exacto. Cuando tienes electivo o simplemente te toca música, todos partimos con flauta y xilófono. Claro. Creo que en hartos países es así. Sí, sí, exacto. Tambor, igual que las percusiones pueden Sí. ser un poco más sencillas, pero así se comienza. Ya, Sí. entonces seguimos con eso. Claro, partí tocando piano, después me metí en la guitarra, entonces eso igual me ayudó a crear un lado como muy creativo de mi persona. Bueno, soy zurdo también, entonces no sé cómo... ¿sí? ¿Eres zurdo? Mira. Sí. Eso no sé cómo habrá ayudado.
Y también, bueno, eso como que me llevó a querer pensar en estudiar arquitectura, ¿ya? Que era una de las cosas que me interesaba bastante. Entonces ahí vi dónde podía estudiar, en Valdivia, en Santiago, etcétera. Al final después me terminé interesando en ingeniería civil, industrial, porque era lo más amplio. Al final, como yo no tenía tan definido qué quería hacer en general, como que yo quería emprender, etcétera, pero esto como que era súper global. El tema Sí, de la ingeniería civil industrial. claro, ingeniería comercial, quizás lo vi un poco más relacionado a las finanzas, entonces al final la ingeniería civil me llevó quizás a ver un mundo más amplio de por sí para lo que yo quería Y hacer una después, ingeniería que era el más dura emprendimiento. también. Una Sí, ingeniería más sí, dura, a exacto. diferencia de la ingeniería comercial. Yo estoy en ingeniería comercial, pero civil industrial es mucho más duro. Todo lo que son la ingeniería civil tienen ramos de física, hay Claro, más cálculo, hay más matemática de por medio. Entonces te da otra mirada, mucho más ingeniero. Y claro. también ligado también al diseño industrial va tu carrera. Entonces cambia bastante de ingeniería comercial. Quizás los primeros años son muy similares, pero después va variando bastante. Sí, exactamente. Entonces, bueno, entré a estudiar ingeniería civil. Ahí hay muy pocos ramos relacionados, se podría decir, al emprendimiento. Sí. Entonces, es igual, hoy en día está como en auge que hay una falla un poco en el sistema, porque al final tú te metes a estudiar una carrera y sales para al final trabajar en una empresa. Sí, Entonces, pasa mucho. eso como que te das cuenta en el camino, obviamente porque tú ves la malla, todo el tema es interesante, pero después cuando tú dices, oye, en realidad, ¿qué es lo que quiero hacer cuando salga de la universidad? ¿Quiero ser corporativo o quiero quizás emprender y tener mi propio negocio? Claro. Yo siempre obviamente tuve la visión de tener mis propios negocios, entonces eso obviamente es súper importante que cuando una persona tiene la visión de algo pueda hacer todo para llegar a ese punto, Claro. porque si tú no sabes bien para dónde vas, entonces nunca vas a poder llegar a hacer lo que realmente quieres ser. Claro, la idea es ¿Entiendes? trabajar para alcanzar tus objetivos, tus metas. Claro, O sea, tú exacto. tenías un poco claro de lo que querías. Querías trabajar por tu propia cuenta, por tus méritos y emprender. Claro. Pero no sabías bien en qué, ¿cierto? Exacto, sí, Claro. sí, tal cual. Entonces, bueno, Tal fuiste cual. estudiando. Cuéntame cómo fue la historia universitaria. ¿Dónde comienzas? En Viña, ¿no? Sí, Ya. en Viña, bueno, ahí me fui a vivir con ¿Qué mi año? hermana. Eso fue el año 2007. Ya, 2007, Año perfecto. 2007. Sí, ahí viví, bueno, con mi hermana, con un compañero del colegio, Dolly, Ya, que él fue marino, entonces llegaba solamente los fines de semana. perfecto. Y viví también con Andrés, que ahora está en Puerto Varas, tiene una empresa. Andrés, Sí, Andrés García, ¿ya? ¿De qué empresa? Plaga Sur. Ah, viviste con Andrés, Sí, mira, ya sí. se conocen, perfecto, Viví, yo no tenía idea. Sí, 2 años. Pero- 2 años vivimos en Viña, Ah, perfecto, en distintos se conocen, departamentos. se conocen desde allá que Sí, 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 sí. sí, conocí a Andrés hace poco. Buena, buena. Sí, Sí. socio de Roberto. Claro, Claro, exactamente. perfecto. Sí. Bueno, sigamos con lo de Viña. Sigue Sí. contándome, por favor. Ya, pues entonces me fui a Viña, tuve ahí varias experiencias viviendo con distintas personas. No era obviamente en ningún caso de los más secos, que se sentaban adelante, etcétera, Ya. pero obviamente... Estudiante promedio, pero Sí, enfocado. claro, claro. Siempre dependiendo de qué ramo era, ahí yo decidía dónde sentarme dependiendo del interés. Entonces, si estaba realmente interesado, me sentaba adelante, porque igual sabía de que había una interacción mucho más directa con los profesores, Claro. porque te preguntaban a ti, entonces tú podías responder. Y cuando, no sé, me acuerdo ramos que nos sentábamos en la última fila y hacíamos otras cosas, porque no eran de nuestro interés. Claro, Y al pasa, fin- si igual en la universidad hacía lo mismo. Claro. Te vas atrás, de repente te metías Claro. al computador a hablar Ah, de lo que sea. Ahora uno que lo piensa, obviamente, quizás se podría haber aprovechado el tiempo mejor en cierto sentido, Yo pero al igual final lo es pienso parte... y fue cuánta pérdida de tiempo en Sí, aquel entonces. no, claro, Mucho. pero es parte de la vida y del aprendizaje, porque Sí, uno sí. es tan chico, o sea, entras a la universidad con 18 o 19 años, entonces no tienes obviamente la capacidad de analizar y decir, oye, en realidad esto me va a hacer bien a futuro, quizás para tomar otro tipo de decisiones. Ahí es cuando el yo del futuro te lo agradecería. Exactamente, Eso es, sí, tal cual. sí. Sí. Ahora que estamos más maduros, más metidos en lo que es el crecimiento personal, estudiando mucho más cada día, porque no solamente nos quedamos con las carreras, sino que también estamos informados, estamos aprendiendo más sobre emprendimiento, más sobre crecimiento personal, tipos de salud, como dijimos anteriormente. Entonces, eso también te da una mirada mucho más amplia y te genera un pensamiento sistémico. Claro, Muy claro, bien. tal cual, sí. Entonces, bueno, tema universitario, iba a fiesta, normal diría yo, de repente fines de semana, dedicaba el tiempo necesario para estudiar, quizás lo justo, obviamente para poder pasar los ramos. Tuve ahí, reprobé varios, pero al final la carrera salió bien, egresé y después al tiro obviamente me puse a analizar qué era lo que quería hacer, porque el camino que tomaron muchos fue corporativo
Entonces al final buscaron trabajo, se quedaron en Santiago, en Viña. Yo diría que el 99% más o menos. 99%, Te prometo. muchísimo. Muy pocos que se lanzaron al emprendimiento, obviamente por miedo, por no estar interesados desde antes. También. Entonces eso es súper clave. O sea, si tienes miedo y no te informas o no buscas, nunca vas a poder hacerlo. Entonces al final siempre vas a terminar en ese lado de la ecuación, como dice Kiyosaki, que vas a trabajar para otra persona, para el flujo del dinero. ¿Tú crees, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees que la sociedad impone un poco eso, que busquen la seguridad más que incursionar en nuevos rubros o mundos? O sea, totalmente. Porque el sistema en sí mundial está estructurado de esa forma. Claro. Entonces tú estudias, pides préstamo para un departamento, te compras el auto, tienes deuda y no compras activos o lo que sea, porque al final terminas arrendando y te dedicas al final a estar ahí en la rat race, que lo llaman, la carrera de la rata. Y después obviamente trabajas durante 40 o 50 años para quizás después decir en retrospectiva, oye, ahora realmente quiero hacer algo que me apasione. Claro. Y eso les pasa mucho a las personas que después cobran en sus vidas mismas por lo que no pudieron hacer durante toda su vida. Entonces después a los 60 o 70 años se dan cuenta y piensan, oye, ¿ahora qué me gustaría hacer? Ahora que quizás tengo una jubilación o que estoy más tranquilo y ya no tengo la obligación de poder trabajar. Entonces, quieren recién emprender ahí. Claro. Y de repente hay gente que ha pasado toda su vida en un mismo rubro, no conoce más allá de eso, tiene sí de repente una red de contacto amplia, pero desconoce lo que es el emprendimiento puro, desde partir con algo tan pequeño, claro. Por ejemplo, no sé, vendiendo verduras, vendiendo juguetes, dulces en el colegio, hasta el día de mañana, no sé, tener un local de comida como tú también, claro. Entre otros centros de eventos, etcétera. Es que Es que el problema es que como hay tanta competitividad, la gente tiende a compararse siempre con las personas exitosas, entonces quieren estar ahí. Entonces el problema es que nadie se atreve a comenzar. Todos saben de que todo comienza pequeño, pero nadie lo ve en retrospectiva y nadie lo ejecuta, nadie lo hace. Entonces pasa ese problema. Tú dices, oye, este compadre le fue excelente, le tiene ciertos negocios, bla, bla, pero ¿cómo puedo llegar a eso? Necesito quizás 200 o 500 millones para llegar a ese nivel. Pero no es así. La gente tiene que decir, bueno, ¿cómo comenzaron? Entonces para eso obviamente tienen que investigar, tienen que leer, tienen que aprender de que al final todos los procesos de emprendimiento parten al final desde cero. Como fue Elon Musk, como Bill Gates, etc. Claro. Todos partieron desde un punto inicial que eran al final sus casas, haciendo prueba y error, y por el otro lado teniendo la visión. Y si la persona no tiene la visión, idealmente poder buscar a una persona que tenga quizás más visión o que te pueda compartir y puedan complementar, trabajar juntos. Sí. Y eso es súper importante, o sea, buscar socios quizás para emprender en ciertos rubros. Claro, con socios estratégicos es clave. Oye, bueno, Alan, pasando al tema de que ya, seguías en la universidad, viviste con estos amigos, tuviste ramos, etcétera, de todo, como todo en la universidad. Claro. Te fue bien algunas veces, te fue mal. Cuéntame un poco, entonces, ¿cómo comenzaste a emprender? Pero antes de eso, desde niño, ¿vendías cosas? ¿Te interesaste por el emprendimiento por tus padres? Sí, claro. Cuando era niño ahí vendía un par de cosas, típico, no sé, ponías un stand afuera de la casa, te ponías a vender limonada, entonces ahí tú tienes como la percepción del dinero, de hacer la transacción. Claro, entonces, las primeras transacciones de venta. Claro, entonces todo parte ahí. Después en época universitaria me puse a importar, me acuerdo que gafas, pantallas de celulares, y eso me acuerdo que fue un boom, porque en los celulares las pantallas eran súper malas, me acuerdo del iPhone 3, el iPhone 4, 4S. Los primeros iPhone, ya. Claro, entonces yo me di cuenta, buscando, no me acuerdo si saqué estadísticas o algo, pero me di cuenta de que a la gente se les rompía todas las pantallas, especialmente en el verano, cuando salían a carretear, etcétera. A todos se les caía el celular y se les rompía las pantallas. Yo me acuerdo que cuando era chico, en la misma época, tú eres un poco mayor que yo, pero somos casi de la misma generación. Claro. Me acuerdo que sí, toda la gente, o los jóvenes por lo menos, que no le tienen tanto aprecio a lo material, andaban con los teléfonos rotos, era típico, y algunos con teléfono con scotch. Sí, tal cual. Para que no se cayeran los pedacitos. Entonces tú comenzaste con eso, claro, a importar.
Sí, ¿Ahí fue tu primera importación o habías hecho alguna importación antes? O sea, sí, no, esas fueron las primeras importaciones. Ahí como que identifiqué un nicho, me puse a importar pantallas, obviamente partí con un modelo, me acuerdo que creo que era el iPhone 3, y me di cuenta de que las podía vender a buen precio en Mercado Libre, que le sacaba más o menos el doble en utilidad. Buenísimo. Entonces empecé a traer más pantallas, empezó a crecer este tema. A reinvertir un poco lo que Exacto. ganaba y seguías trayendo y vendiendo. Claro, Perfecto. empecé a ampliar un poco el rubro de la importación. Me acuerdo que importaba alarmas, gafas, empecé a ampliar de todo un poco. Entonces Perfecto. llegué a un punto, bueno, igual las pantallas, me acuerdo en el verano, eran boom. O sea, yo vendía muchas pantallas. Entonces llegó un verano en que yo estaba saliendo de la universidad y estaba llegando a un punto quizás de inflexión de que tenía que tomar decisiones para ver si realmente me gustaba ese negocio y quería hacer otra cosa. Entonces me acuerdo lo máximo que vendí en un mes fueron como 5 millones de pesos. Uf, Ya, en con- un mes. Claro, con un margen de utilidad, obviamente no daba boleta ni nada, Sí, que era más del 100%. O sea, yo Todos tenía, comenzamos a informar el claro, precio. yo tenía costos de, no sé, 2 millones y me quedaban 3 millones. Perfecto. Entonces, súper bien. claro, entonces ahí después igual, en todo ese proceso, antes de salir de la universidad, que creo que fue un año más o menos, me puse a investigar qué quería hacer, como ya quizás más grande. Entonces ahí empecé a ver el tema de la franquicia, ¿ya? Ya, súper bien. Y ahí me puse en contacto, puta, yo diría que con todas las franquicias existentes, bueno, en Chile o en el mundo, las más grandes, Sí. McDonald's, Starbucks, Subway. O sea, ahí tú querías emprender en grande y así. Sí. Lanzarte con franquicias Sí. porque ya la gente las conoce, tienen un buen nivel de venta, Claro, mucho tráfico. exacto. Sí. Sí, quería algo, entre comillas, seguro. Claro, porque como no... emprender, pero a la vez la seguridad. La Claro. seguridad que te da la franquicia, porque Sí. ya tiene las ventas. Exacto. Ya tiene los clientes fidelizados básicamente y existe también una especie de fanatismo por la franquicia. Exactamente, sí, sí. Entonces, especialmente en el sur de Chile, quizás hasta hoy en día hay muchas oportunidades para traer marcas potentes que están en Chile o en el extranjero, que todavía no llegan acá. Claro, Entonces, pasa. obviamente hay que hacer un tremendo análisis, estudio para que no te equivoques en ninguna arista del emprendimiento en sí, desde la ubicación, los La ubicación flujos, es la importante. estimación de venta, etc. Entonces, bueno, yo analicé muchas franquicias de gimnasio, de restaurantes, de café, de todo, de cosas de, no sé, para la cara. Yo creo que debo haber hablado más o menos como con unas 50 a 70 franquicias. Bastante. Sí, entonces, bueno, ahí viajaba, iba a Santiago, tenía reuniones, algunas eran por Zoom, me acuerdo, en inglés, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, después de ese análisis, me gustó harto la franquicia Subway, ya porque tenían ellos muy pocas tiendas en Chile. Sí, me acuerdo que en aquel entonces, cuando Claro. tú comenzaste con esto, a interesarte por Subway, era un periodo en el que se desconocía básicamente Subway. Todos lo Sí. conocíamos porque veíamos las películas y estaba ubicado en el metro de New York, Exacto. en el subterráneo. Entonces había muchas tiendas de Subway fuera, pero acá en Chile todavía no se estaba viendo. Claro, Santiago, claro. una que Sí, otra. exactamente. Exacto. Entonces igual ahí yo tratando de validar obviamente con conocidos y un poco más amplio este círculo, yo le preguntaba a la gente y hacía encuestas de si conocían la marca. Perfecto. Entonces, en ese momento llegué a una conclusión de que era 50 y 50. 50 la conocía y 50 no. Entonces igual era un riesgo un poco alto, se podría decir, Claro. porque si tú haces una encuesta, por ejemplo, en Santiago, literal todo el mundo conoce Subway. Entonces no es como que sea muy riesgoso poner un local en Subway Santiago. en esos momentos, que era en el año 2007, Sí. o sea, era hace casi 15 años atrás. Claro. Entonces, bueno, en base a eso, tomamos la decisión, nos gustó el tema del negocio, bueno, siempre igual trabajando a la par con mis padres, ¿ya? Sí. El tema de emprendimiento, yo los ayudo con los servicentros, etcétera. Entonces a mí me gustó la franquicia, tuve reuniones y empezamos a buscar para instalar el primer local, ¿ya? Entonces ahí obviamente lo más interesante, igual por desconocimiento, eran los moles, ¿ya? Que el mall acá en Osorno era súper nuevo, Sí. ahí lo estaban construyendo en ese entonces quedaba un espacio disponible, que después terminó siendo arrendado, y después como que casi se nos baja el negocio. Pero y, tú querías ahí, estabas buscando entonces en el mall. claro, sí. Y eso, a toda sí. costa. No a toda costa, pero era como la opción número uno. Ya, perfecto. Entonces después dijimos, ya, se bajó el local del mall, me acuerdo que se instaló Pollo Stop, Ah, ya. y dijimos, oye, si es a calle, igual, bueno, acá como la gente toda, imagínate, hace 15 años, solamente Osorno era la plaza, no había más Osorno. Entonces los arriendos, obviamente, de esa calle igual eran altos, Sí. pensando en un negocio que íbamos a incursionar, que requiere una inversión alta,
que hay que importar cosas de Estados Unidos, Por etcétera. supuesto. Entonces, después aparecieron locales que estaban en otras calles, ya, perpendiculares. Entonces, básicamente ahí comenzamos a cotizar, analizamos el mercado, Un poco etcétera. más barato los arrendos también. Claro. Me acuerdo que igual muchos días yo iba fuera del local, me ponía a contar las personas que pasaban, también los autos, entonces sacaba indicadores, hacía tablas de Excel y ponía más o menos los promedios de las personas que pasaban por fuera. Entonces, en base a eso, tú podías calcular más o menos cuánta gente eventualmente podría ser un cliente cautivo que iba a entrar y te iba a comprar. Es importante, o sea, estuviste midiendo el tráfico. Claro, el tráfico, sí. Sí. Mira. Y bueno, el análisis obviamente de analizar la zona, de ver qué hay cercano, de las construcciones de edificios, la ciudad en sí, etcétera, que son indicadores que te pueden ayudar obviamente a tomar una decisión para ver si el rubro que tú estás implementando en la ciudad es lo correcto. Y Claro. también es el momento correcto de lo que tú estás haciendo al final. Bueno, ¿cómo te fue ahí? Cuéntanos un poquito. Bueno, ahí abrimos la primera tienda que... La de Freire, ¿no? Claro, la de Freire. Que al tiro dijimos, o sea, yo dije de una, tiene que ser la primera tienda en Chile 24/7, ¿ya? Entonces todos de Subway y de todos lados te dicen que no. O sea, no, la gente acá misma, en ese entonces en nosotros no había nada para comer de noche, o sea, habían un par de bajones, cosas así. Entonces tú salías, no sé, en invierno, que era mucho más helado que ahora, habían -5 grados, estaba lleno de neblina, Sí. entonces uno decía, oye, ¿y quién va a ir a Frío, comer? muy frío, sí. Claro, ¿quién va a ir a comer en la noche? Entonces yo dije, no, visión un poco de querer obviamente hacer las cosas más disruptivas, Claro, y llegamos día 1, desde que abrimos, 24/7. ya. Hice unas publicaciones en Facebook, en ese entonces, que era la red que más se ocupaba. Claro. Le metí como 50.000 pesos en marketing, ¿ya? Ahí segmenté un poco, según lo que yo sabía del tema de segmentación. Sí. Y le puse ahí apertura, lanzamiento, etcétera. Y bueno, fue obviamente un boom, que habían tremendas filas durante mucho tiempo. Entonces después igual la gente Sí, se me acuerdo acostumbró. que se veía lleno el Subway en aquel Claro. entonces. Y también, como era 24/7, típico que los que salíamos acá no son, no de fiesta, ¿dónde queríamos comer? Antes había un carrito, pero después el carrito cerró, Claro, que era sí. una marca, ¿para qué no vamos a mencionar? Ya cerró. Pero después, donde teníais que ir a comer, había en otros lugares, pero en sitios más peligrosos. ¿Y dónde íbamos todos? O la mayoría, al Subway, porque te daba seguridad. Era muy buena la comida, pero en la noche, y eso que estaba lleno. Claro. Me acuerdo que estaba Sí, repleto, la fila sí. hasta afuera. Mm. Yo que andaba de fiesta en aquel entonces lo pude ver muchas veces. Para comprar un sándwich hice una fila de 1 hora, muerto de hambre, y me compraba uno de 30, obvio, porque Claro. ya sabía con todo lo que esperé más hambre me daba. No, una locura. Pero la sí. gente aún así, fanático por el sabor que tenía el Subway, por la variedad de vegetales, carnes que podía elegir. Y bueno, así, eso es lo que yo me acuerdo, lo que puedo percibir de ese Claro. local en particular. Ya, buenísimo. Sí, pues abrimos el primer local, nos fue súper bien. Bueno, a los 3-4 meses ya dijimos, oye, este es buen negocio. Bueno, ahora igual un tema importante es cómo reunimos el capital para iniciar este primer Claro, negocio. ¿cómo comenzaste? Porque Claro, si bien contaste que tú estabas importando productos, estabas trayendo productos desde China, estabas vendiendo acá en Chile, principalmente en Viña, ¿no? claro, Entonces, sí, en Viña y nosotros un Santiago. poco. Viña y Viña y Santiago Santiago, igual, ya, sí. perfecto. ¿Cómo pudiste obtener el financiamiento para optar Claro. a traer una franquicia como Subway al sur? Bueno, ahí hay obviamente varias aristas. Al final, lo que siempre he dicho es que la plata está. Solo Ya. uno tiene que ingeniárselas de cómo poder implementarlo y a dónde buscarla. ¿Cómo encontrarla? Claro, porque yo no tenía, en este caso eran como 100 millones de pesos, Claro, no que tenía. claro, no los tenía para poder hacer el primer Subway. Entonces, bueno, por una parte yo tenía algunas lucas reunidas, por otra empecé a acumular mi sueldo, ya que era como en ese entonces 1 millón de pesos, entonces una parte la destinaba a este capital para poder invertir en la franquicia y ahí reuní, creo que eran como 30 millones más o menos. Mira, ahorraste harto. O sea, claro, tuviste una capacidad de ahorro no menor. Sí. Es que igual haciendo Fuiste otras bien ordenado. cosas, etcétera. No, pero igual fuiste ordenado porque mucha gente que conozco gana buenos sueldos, de repente gana poco, pero se lo gastan todo. Claro. Entonces es importante. O sea, ¿cuál es la recomendación que le dais a los oyentes que tenemos nosotros? ¿Cuál es la recomendación que le das respecto del ahorro?
¿Cuánto ahorrar, cuánto destinarías tú? O sea, O recomendar. hoy en día, dependiendo obviamente del sueldo total, pero mínimo que sea un 20% de lo que Un tú... 20%. Claro. Ya. Si ganas 1.000.000, que puedas ahorrar 200.000 pesos Claro. mensuales. Bueno, la gente que gana mucho menos, igual tiene que, yo creo que el porcentaje podría variar, ¿no? Claro, claro, Sí, o sea, exacto. la Sí. gran mayoría del chileno gana mucho menos. Gana Exacto, mucho sí. menos. Sí. Si el tema Bueno, está en sí, ese es un tener tema igual. una capacidad de ahorro continua, yo creo, y que guarden. O sea, si de repente no Sí. importa comer menos un día, Claro. de repente no importa no salir de fiesta, ¿cierto? Nosotros Sí, ya no, sabemos exacto, que no nos exacto. interesa. No. Pero hay cierta etapa de la vida donde cuando uno es joven está muy interesado por eso, o quiere lo más nuevo, quiere esas zapatillas, quiere esa polera, después ya no te interesa. Exactamente. Ocupáis la Claro. misma ¿No? ropa. Y lo más relevante igual, buscar otras ideas de Claro, ingresos. ideas complementarias de Porque, ingresos, eso es claro, importante. porque la gente pasa mucho y con personas que yo hablo del tema, como que se enfocan mucho en lo que están haciendo hoy en día, Claro. ya sea que sea bueno, que sea malo o que sea promedio, y se encierran ahí y eso es todo, esa Claro, es su vida 100%. su trabajo y termina su vida laboral. Después Claro. llegan a la casa, hacen otra cosa. Tal cual. Claro. Entonces, imagínate, hasta los que son mega, hiper millonarios en el mundo buscan otras cosas que hacer. Siempre, Entonces siempre están en búsqueda. O sea, el techo al final es el cielo, o sea, no hay límite. De hecho, esa es la rutina de los más grandes, de los que han logrado tener más. Es así, trabajo duro, muy duro, muchas más horas que el promedio, siempre emprendiendo, buscando nuevas fuentes de ingresos diferentes. Como dice el dicho, no pongas todos los huevos en una canasta, Exacto. porque se van a quebrar, así de Exacto. simple. Entonces, siempre estar buscando, siempre estar innovando, pensando, y yo creo que esa es la capacidad. No creo que sea un don, yo creo que es una capacidad adquirida que tienen de ir luchando cada día más, de ir interesándose por crecer como persona, que su familia crezca también, por supuesto, y es eso básicamente, claro. de tener una aspiración mayor. Eso. Exactamente, sí, buenísimo. Bueno, entonces ya, obtuviste financiamiento gracias a banco. Claro, sí, una parte fue yo directamente. Claro, o sea, con el base que Claro, ahorraste tú, claro, pero que- tuviste que- un sí. apalancamiento del banco. Exacto, sí, también hubo un préstamo del banco. En ese entonces igual es fácil pedir un préstamo si es que tú tienes quizá una liquidación de sueldo o algo por el estilo. Claro. Entonces al final te prestan, no sé, 20 veces tu sueldo, 30 veces, por decirte Claro. algo. Ya, ese fue otra parte y lo otro fue un leasing que da Subway a los franquiciados. Ah, la misma ¿ya? marca te Claro, da un leasing. La misma marca te da un Perfecto. leasing, que más o menos es el 40% del total del proyecto. Ya. ¿Ya? Entonces al final 40 millones de Subway, lo otro financiamiento propio y financiamiento banco. Perfecto. Ahora el tema del leasing tiene unas tasas de intereses muy altas, ¿ya? Ya. Entonces el proyecto al final te queda como 140, 150 millones, un Mm. local, más o Claro. menos. Pero sacando obviamente flujo, entendiendo bien cómo era el modelo de negocio y estableciendo cuántos iba a poder vender ese local específicamente, Sí. era que había que intentarlo. Claro, había que intentarlo, por Claro. supuesto. Si eso pasa mucho. Yo creo que muchos emprendedores fallan, pero hay que quedarse con intentarlo, seguir, sacarlo adelante y avanzar, ¿cierto? Claro, exacto. Avanzar, sí. eso es lo Sí, mejor. sí. Pero bueno, vamos avanzando. Sí, y después, sí, claro. Y después, bueno, instalamos el primer local, después vimos que era buen negocio, pasaron 3-4 meses y ya empezamos a buscar la segunda ubicación, ya que fue en Valdivia. En Valdivia. Ahí abrimos en Picarte, igual un exitazo, 24/7, etc. Claro. El tercero lo abrimos acá en Osorno, en O'Higgins. En O'Higgins. Sí. Perfecto. Y ahí escalamos hasta 10 locales, más o menos, que fue como en 3-4 años, ya que ahí ya teníamos una estructura de costos súper interesante, con jefes de tienda, se hacían visitas como súper regulares a todas las tiendas, había una persona que era un ingeniero, creo que en administración de empresas, que era muy capo porque él trabajó en Estados Unidos, Mira, en Subway. y trabajo contigo. Sí, entonces nosotros lo contratamos full time y él nos ayudaba a muchas cosas, a optimizar, él estaba buenísimo, viendo siempre las buenísimo. tiendas. Entonces igual yo estaba ya en proceso de contratar psicólogos para la contratación de personal, etcétera. Entonces estaba súper bien el negocio en sí. Estructurado, sí. Claro. Las franquicias del sur. Claro, claro. Y también obviamente en ese entonces buscando otros negocios. O sea, Sí, yo... nunca te he detenido, te conozco. Sí, sí. Yo era
bueno, siempre he sido como muy disperso, pero me concentro mucho en cada una de las cosas que hago. Perfecto. Entonces, bueno, ahí igual me acuerdo que incursioné en el tema de las discotecas. Claro, ahí tuvimos un emprendimiento juntos. Sí, Sí. claro. Ahí, Claro. ahí puedo decir que estuvimos intentándolo, que le dimos varias vueltas al emprendimiento, dio un vuelco en algún minuto, cambiamos de estudio de electrónica, no Sí. tuvimos éxito, bueno, es parte del Exacto. fracaso Claro. de la vida. No, es igual es una historia muy bonita para contar, que tiene hartos altos y bajos. Claro. Y bueno, las personas igual en Osorno nos decían, me acuerdo, como que era nuestra entretención, que lo hacíamos por entretención. Claro. Pero en realidad era un tremendo proyecto que los dos Sí, estábamos era un proyecto ejecutándolo. súper ambicioso y que estábamos Sí. ejecutando día tras día, Exactamente. día y noche. Estábamos craneando qué hacer, en qué innovar, nos metíamos mucho a estudiar acerca de cómo eran los lanzamientos, de Claro. las activaciones de marca. Exacto. Conversamos con varias marcas para también poder tener auspicio de ellas en el local, que nos den una buena imagen. Claro. Y la y- idea igual de esto era una visión a largo plazo y grande, porque era con la marca Kamikaze. Sí. ¿ya? Entonces La yo en franquicia de ese Chile. entonces le negocié y les compré la franquicia desde Temuco hasta Puerto Montt. Sí. Entonces la idea era poner en Osorno, Puerto Montt, Valdivia, Temuco y eventualmente creo que era Villarrica, porque en Pucón ya había una Kamikaze había una, súper exitosa. Entonces la primera plaza que queríamos dejar todo estructurado y operacional era en Osorno. en Osorno y después avanzar. Si me acuerdo, Claro. teníamos el proyecto bien ambicioso, Kamikaze Sur de Chile. Sí, Sí. sí, exactamente. Con la camioneta, todo el tema ahí, Claro, grandeada, ¿te acordás? estábamos full pensando en el branding, Sí. en cómo crecer, cómo lanzar, pero bueno, eso pasó, en algún minuto fracasamos, pero de eso aprendimos muchas No, cosas. exacto, sí, sí. Aprendimos Sí. también cómo se comportaba el consumidor osornino y que era un negocio que si bien no dio, y fue mejor incluso, todo pasa por algo, fue mejor salir de ahí en ese minuto exacto, porque después pasó un año y después llega la pandemia, perdón. Claro, claro, Entonces, exacto, sí, tuvimos sí, suerte, entre sí. comillas, de claro. darnos cuenta antes. Tal cual. Igual como dicen ahí, siempre hay una suerte del emprendedor, Sí, porque en ese caso el local lo compré. Claro. ¿ya? Entonces, bueno, en todo este proceso igual de la creación de los Subway, fui comprando propiedades de forma Sí. paralela, que esta fue una de ellas, que al final igual terminó siendo súper buen negocio, porque es un activo que está ahí, que se ha valorizado en el tiempo y que al final está en arriendo. y que tiene muy buen arriendo porque quedó todo el implemento, o sea, toda la implementación de audio, Claro. las luces, todo el tema, Sí, exacto. todo lo que era copería, etcétera, quedó ahí y eso se arrienda súper bien. Me imagino que Claro, se ha sí. recuperado y va a crecer. Tal cual. Perfecto. Sí, entonces bueno, sigo con la historia. Llego a las 10 tiendas, después viene el estallido social, la Sí. pandemia. Bueno, el No, el estallido... estallido vino antes. Claro, sí. Y perjudicó a gran mayoría de los emprendedores de Chile. Sí, o sea, la gran exactamente. mayoría de las pymes se fueron, discúlpeme que lo diga, pero hasta a la cresta con el estallido social. Bueno, no trajo nada bueno. No, sí, es verdad, sí. A mí en Puerto Montt, una de las tiendas, esa la saquearon completa, apareció en las noticias todo el tema, y la quemaron pero entera, o sea, no quedó nada. Y me acuerdo que justo como 2 semanas antes de que la saquearan, yo tomé un seguro, porque yo estaba muy ahí de que no va a pasar nunca nada, etcétera, entonces no tenía seguro en ninguna de las tiendas, de las 10 tiendas, te prometo, porque estaba pagando mensualmente, creo que eran como 800 lucas o 1.000.000 de pesos por seguro por las 10 tiendas. Entonces llegó un punto en que estaba todo tan bien, pero igual obviamente es un aprendizaje que siempre hay que tener seguro, Sí. especialmente cuando ya llegas a escalabilidad muy grande. Entonces yo cancelé en algún momento los seguros, después pasó un año, comenzó el estallido social Oh, y después, y perdiste mucho. no, porque alcancé a tomar el seguro. ¿Alcanzaste a tomar? Ya, Lo alcancé a tomar. Y era un seguro no inspeccionado, entonces tenía una prima más alta. Perfecto. ¿Ya? Y después el seguro pagó una parte, no lo pagó todo, pero pude recuperar algo de de todo este vandalismo al final que rompieron, pero absolutamente todo. Me acuerdo que nosotros estábamos mirando en las cámaras porque se juntaban afuera Sí. del local y hacían ahí barricadas, hacían cosas, fogatas, etcétera. Y me acuerdo que en ese momento estábamos viendo por las cámaras el local adentro con nada. O sea, Era como una escena de La Purga, para los emprendedores. Claro, era una exacto. escena de la película Sí, La Purga, tal cual. donde tú estás en tiempo real, de repente, quienes tenían cámaras, quienes no tenían cámaras, tenían que ir a ver in situ a Sí. su negocio,
mucha gente trató de sacar estos vándalos. Claro. Y Tengo la grabación, hubo si queréis mucho después te problema. las muestro. Sí, porque, lo podríamos ver más adelante. es fuerte ver esas Me cosas. imagino, me imagino. Sí. Entonces, bueno, saquearon todo, quemaron. Y después, bueno, viene la pandemia, que igual fue obviamente complicada para el rubro de los restaurantes. Sí. Entonces ahí vendí 6 tiendas Subway. Ya, ahí Ya. liquidaste 6. Claro, liquidé 6. Igual fue interesante, bonito el de aprendizaje, el tema de negociaciones, de estructuración de imagino, deuda, me etcétera. Entonces ahí aprendí mucho. Me imagino Aprendí- que los que compraron las tiendas también hoy en día están súper bien. Sí. En tiempos Claro. de crisis hay algunos que van creciendo y otros que empiezan a Exactamente. reducir sus activos. Tal cual. Es cíclico. Claro. Es cíclico. En tiempos Al de final, crisis es así. al final es obviamente ser inteligente, tomar las decisiones en el momento correcto, no, Perfecto. no enamorarse de los proyectos, porque No ese es un enamorarse. tema del ego que ocurre hoy en día súper fuerte, especialmente en gente que no está experimentada. Entonces, tú vas aprendiendo con el tiempo de que al final todo, el proyecto en sí, una parte muy importante son los números. Sí, por Entonces, si el supuesto. proyecto no te da por ese motivo, Hay que dejarlo. claro, Hay que o lo dejas o ves cómo lo encaminas para... Claro. Pero ahí obviamente lo bueno que puedes hacer es ir asesorándote con personas que ya hayan pasado por cosas similares. LinkedIn funciona, pero excelente para que Sí. tú puedas contactar a gente que Para, está... para contactar a otros emprendedores. Claro, exactamente, sí, sí, Buenísimo. sí. Bueno, pasando a otro tema. Cuéntanos qué estás haciendo hoy en día en específico, porque yo sé que ya vendiste algunas tiendas de Subway, te quedaste con otra, armaste nuevas franquicias. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Ya, perfecto. Sí, bueno, vendí locales Subway. En todo este periodo igual, como te había comentado, fui comprando propiedades, viendo varias alternativas de negocio, igual siempre indagando. Claro. También con un socio armamos una franquicia de comida saludable que se llama Little Garden, Perfecto, Little Garden. ¿ya? Bien. Que es el primer local, está en Osorno, está bien bonito, interesante. Ahí igual trabajamos durante un año más o menos en la estructuración del menú. Lo hicimos con varias gente que ya conocía el rubro de la comida, de la estructuración del local por dentro. Entonces ahí igual mi socio Sebastián pudo implementar temas de marketing, que él estudió ingeniería comercial con Sí, magíster en marketing. Tatán entonces estudió sabe comercial sabe mucho en sobre la- eso. sí. Y yo pude ahí también aportar en relación un poco a todo y en la estructuración misma del negocio, cómo nosotros lo veíamos instalado, el funcionamiento, la imagen de marca y también la idea de que sea una franquicia al final sólida para después poder franquiciarla en otras ubicaciones en Chile. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, eso. Y también actualmente, hoy en día, estoy armando una startup que es para conectar usuarios con proveedores de servicio, ya sea Sí. mantención de áreas verdes, limpieza de hogar y otro tipo de cosas. Entonces está bien entretenido. Llevo ya como 2 años metido en el mundo startup Perfecto. de lleno, entonces ahí igual he aprendido mucho, tengo muchos contactos. He pasado igual ahí por aceleradora, he dado muchos pitch, etcétera. Y de hecho, quedamos en una aceleradora donde tuvimos un financiamiento como de $100.000. Pero ahí, Súper bien. sí, pero ahí tuve problemas con los socios, unos se salieron, el programador terminó guardándose el código, entonces fue todo un tema ese. Sí. Sí, no El sé. emprendimiento es un mundo, Exacto. mundo de altos y bajos. Cada día es un sinfín de sensaciones, sentimientos encontrados con uno mismo, con amigos, familia, etcétera. Exactamente. Es un sinfín de sensaciones que te entrega el emprendimiento, pero es muy lindo también. O sea, Claro. te da esa libertad de Sí. poder elegir lo que tú quieres, de hacer lo que tú quieres, de poder incursionar en los rubros que sean. Y de todo se aprende, ¿eh? Exacto. De todo se aprende. Más adelante vamos a contar qué hice yo en otro capítulo, pero es súper interesante saber eso. Y que, bueno, siempre hay fracasos si esta cuestión es así, pero lo importante es saber levantarse. Exacto. Algunos autores dicen que, y que son muy buenos autores, dicen que en los momentos de crisis es donde tú te levantas y surge la mejor idea. Otros también te dicen que la fuerza de un hombre no se vale por el poder o el físico, sino que cómo tú te levantas y afrontas los fracasos. Ahí está también. Y cómo aprendes de ello. Buenísimo. Entonces, bueno, hay que ir aplicando, hay que ser bien estoico en esto. Sí. Yo creo que hay que ser bien, muy autodidacta también, aprender por Exacto. cuenta propia, ir recopilando información de lo que más se pueda, conocer a la gente, conversar con ellos, saber cuáles son sus inquietudes, sus gustos y preferencias, sus necesidades. Y así avanzar, po. Avanzar porque Tal la vida cual. sigue Tal cual. y de todos los fracasos siempre se aprende. Eso es lo que recalco. ¿Qué le dirías tú
al Alan del pasado. Al ¿Qué le Alan de diría al Alan hace, del a ver, pasado? no hace 10 años, dile al Alan de hace 20 años primero. De hace 20 años. Sí. Bueno, primordial para el camino del emprendedor sería de que buscara quizás un mentor, Un mentor. ¿sí? Súper Que importante. tenga mucha experiencia, especialmente en el rubro en el cual tú quieres incursionar, ¿ya? Porque al final el proceso de aprendizaje uno lo realiza por su cuenta, obviamente la gente que tienes alrededor, o en este caso mis padres, emprendedores, todo el tema, pero como que ellos ya también pasaron por ese proceso de aprendizaje, entonces tú vas a aprender en base a lo que ellos tienen como conocimiento en ese momento, Claro. ¿ya? Pero tú, de por sí como persona, te puedes obviamente expandir mucho más y al final como evitar todas esas posibles fallas que tú vas a tener en el camino. Entonces de repente son cosas súper sencillas que lamentablemente hoy en día toda la gente las aprende por experiencia propia. Pero si tú tienes a alguien que realmente te ayude y que te vaya ayudando a tomar decisiones, a pensar, porque una de las cosas primordiales en el emprendimiento es pensar cómo soluciono, es indagar, es conversar con personas. Entonces, en base a eso, tú obviamente puedes ir tomando mejores decisiones para que este camino sea lo más limpio, correcto y menos estresante posible. Claro. Entonces, eso es extremadamente primordial. Y también, obviamente, de que tú tengas, en este caso le diría a mi yo del pasado, de que tengas una visión muy clara de a dónde quieres estar y Ya. establezcas un plazo, que en este caso podrían haber sido 10 o 15 años, para que tú puedas estar en esa situación. Ya. Porque igual se pierde mucho el foco durante el camino. Sí, se Entonces, pierde el foco. Uno- puedes anotarlo quizás en un papel, lo guardas en Una una caja bitácora. fuerte o algo claro en una bitácora y tú vas haciendo, tomando todas las decisiones que vayas tomando van a ir encaminadas para que tú seas esa persona que al final vas a terminar siendo esa persona en el futuro. Perfecto. Eso es bueno, gracias. Entonces, eso. Está muy bien eso. Oye, y cuéntame, bueno, ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto, que es Proyecto Impacto. Ya introducimos a la gente, a la audiencia de lo que se trata. Y quiero compartir algo, que es lo que he estudiado últimamente contigo, lo que hemos conversado y lo que nos está ayudando hoy día para trabajar, que es cómo la inteligencia artificial ayuda a crecer y cómo tienes que tomar esto en consideración, cómo adaptarla y ocuparla como una herramienta y no como un arma en tu contra. ¿Puedes Claro. hablar un poco a la Sí, gente? sí. El problema que veo hoy en día es que se cree de que existe una adopción en la inteligencia artificial ya en el mundo, pero yo creo que las personas que están más relacionadas con la tecnología están usando la inteligencia obviamente como provecho, Sí. pero la gente en general, yo creo que falta todavía mucho tiempo para que realmente comiencen a usarla. Porque yo le pregunto a gente en cualquier parte y nadie está usando la inteligencia artificial. Entonces, como tú dices, es realmente una herramienta que te va a ayudar en todo sentido a trabajar más rápido, Sí. a ser más eficiente, Eficiente. a tomar mejores decisiones. Tú le puedes entregar, no sé, documentos, PDF, que te los estructure mejor, Te que lo resume. Claro, que te resuma, te saca conclusiones. Entonces, ¿cómo lo hace un emprendedor que busca y se la ingenia para poder emprender? La persona que en este caso quiere quizás y empezar a indagar, que se empiece a meter en el ecosistema de lo que es la inteligencia artificial. Y hay muchas, obviamente, aplicaciones gratis, etcétera, que tú las puedes usar, ya sea para creación de imágenes, para creación de sitios web, o sea, hay una infinidad, Sí, pero no, sí, hoy en día hay impresionante. infinidad de- Entonces, al final, esto llegó para quedarse, obviamente va a ser totalmente disruptivo en el mundo, pero los que se vayan quedando atrás, al final van a serlo como la generación antigua. Claro, la Entonces, generación antigua va a ir pasando en el tiempo. Claro. Y si quien no se actualiza, finalmente va a quedar obsoleto, sí, así de simple. Exacto. Suena feo y todo, pero es parte de la vida. Es como la revolución industrial, lo que pasó antes. Claro. Los emprendedores, los empresarios empezaron a adaptar nuevas maquinarias, empezaron a reducir los puestos de trabajo, porque empezó, no sé, por la cadena de producción, que era mucho más rápida. Entonces, esto ya pasó antiguamente y siempre ha pasado. Siempre que hay nuevos avances tecnológicos, sea como sea, de alta tecnología, alta eficiencia o lo que sea, siempre llegan para competir con la mano de obra que conocemos toda la vida, el ser humano. Exactamente. Entonces, Sí. eso
eso tienen que tenerlo por hecho, tienen que saberlo y utilizarlo a su favor, por supuesto. Exactamente, sí. Igual obviamente es un tema que hay mucha preocupación porque puede ser realmente un cambio de paradigma y de momento en el mundo, o sea, Claro. literal en la humanidad. Claro. Entonces, en base igual a eso se van a, de cierta forma, regular las inteligencias artificiales en el mundo, Claro. pero en ningún caso hay que quedarse atrás, en el sentido de que siempre hay que estar estudiando, analizando y justamente usar estas herramientas para que puedas tomar al final mejores decisiones y puedas ser mucho más eficiente en las cosas que haces. O sea, Claro. hoy en día a mí estoy haciendo muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial, partiendo por cosas que nosotros hacemos para este proyecto, estoy haciendo libros de ciencia ficción, Claro, que son libros de súper ciencia ficción. interesantes, Estamos haciendo un libro en conjunto también. un libro en conjunto, claro. Que vamos a lanzar pronto. Se viene, vamos a contarles un poco más acerca de eso. Sí, ¿no? Sí, no. Bueno, entonces todo este proceso igual de uso de la inteligencia artificial es un proceso creativo que tú igual tienes que dar mucho de tu parte. O sea, la gente de repente piensa, no, es que al final la inteligencia no me da lo que yo quiero, etcétera. Pero igual ahí tú te vas masterizando en lo que es el prompt. El prompt es la información que tú Sí, le das a la la información que tú le entregas. de manera de que tú puedes ser muy puntual en lo que tú quieras recibir de la inteligencia artificial. Entonces, Bueno, tú has estudiado mucho sobre eso y yo creo que hoy puedes ser un experto en lo que es comunicación con asistencia de inteligencia artificial, en prompts y todo. Entonces, eso es fundamental para que te Claro, ayude. claro. Entonces, puedes tener un trabajo mucho más optimizado, mucho más eficiente y lograr el objetivo de manera mucho más rápida. Exactamente. Eso es lo que le transmitimos a la gente. Tal que cual. adquieran nuevos conocimientos, que aprendan mucho más, que no se queden en el pasado. Sí. Todo lo que se aprende sirve. Y aparte que son herramientas en las cuales tú le puedes sacar provecho Sí. hasta para hacer emprendimiento. O sea, con mi polola hicimos unos libros para colorear Ah, verdad. que son, pero muy bonitos. Igual ahí hicimos un proceso de iteración con la imprenta, ¿ya? Claro. Cotizamos, vimos cuál era la hoja correcta, etcétera. Pero las ilustraciones la hicieron con IA. Claro, pero igual yo usé varios software de edición, Photoshop, uno que te maximiza las imágenes. Claro. Entonces ahí igual hay harta como mano de obra al final. Sí, es que es tienes trabajo en que- conjunto. es trabajo en Donde conjunto. está la IA, Exacto. pero tú tienes que ir corroborando que quede bien, Claro. ir detallando aún más Claro. en Photoshop, en otras aplicaciones, Sí. etcétera, para llegar al óptimo. Pero es como Exactamente. trabajar con otra persona. Exacto, al Y final así- es un asesor que tienes tú ahí, Sí. que es extremadamente inteligente y que te ayuda al final a tomar Sí, es verdad. decisiones, a hacer todas las cosas que al final tú quieres. Sí, es un ayudante. Exacto. Buenísimo. Para finalizar la entrevista, ¿qué le dice a la audiencia? Quiero que nombres 3 actividades que le recomiendas que hagan en la mañana o antes de trabajar. Pueden ser de la alimentación, puede ser meditación, etcétera. Lo que tú estimes conveniente, 3 actividades, solo 3 que tú le recomiendas para comenzar una mejor mañana, más motivado, con más ganas, con más energía y con nueva idea. Eso. Buenísimo. Bueno, partiendo obviamente, puede sonar muy típico, pero el deporte Sí. es una excelente actividad para hacer en la mañana. No es necesario que la gente practique 2 o 3 horas, como se piensa hoy en día. Basta de repente con poner un video en YouTube que dure 20 minutos y ya Claro. puedes ejercitarte. Eso es muy bueno para, obviamente, poder partir el día y también de forma paralela, que lo puedes considerar quizás como una segunda actividad, que puedes escuchar podcasts. Es súper ¿ya? importante. Entonces- Nosotros comenzamos esta carrera de crecimiento personal escuchando otros podcasts. Como los chicos, bueno, te tengo un plan que los comenzamos a escuchar, que nos sirvió bastante para adentrarnos en el crecimiento personal. También con Pedro Werbaum, que ha tenido un rol fundamental en mi formación, por lo menos. Y asimismo, no sé, Adrián Sáenz, podemos hablar de Yados, que es un gran coach y mentor. Podemos hablar de Worldcast, que es el mismo canal que tiene Pedro, pero diferenciado, donde entrevista a otros personajes de diferentes áreas y te da una visión mucho más global acerca de lo que pasa en el mundo. Tal Entonces, cual. es súper bueno. Quiero citar a un gran coach también que nos ha traído buenos beneficios, nos ha ayudado bastante, David Turu. Sí, sí, sí. Nos ha enviado Sí. sus PDF, no se ha quedado con nada, nos ha guardado información en lo absoluto, nos ha Nada. ayudado bastante a crecer. Entonces le agradezco en este minuto a ellos y dar las gracias por todo, por lo que nos han aportado.
sin querer incluso, porque ellos no tienen ni idea, simplemente hacen su trabajo, Claro. cumplen una labor que Exacto. es comunicar, hablar de crecimiento personal, pero hay muchos oyentes en el mundo que han generado una mayor motivación por emprender, una mayor motivación por hacer podcast y por comunicar lo mismo que están, la misma información que están recibiendo por parte de estos podcasters. Entonces, eso. Claro. Simplemente dar las gracias, el dedito hacia arriba Eso. y decir que ha sido fundamental lo que han hecho. Sigue contando la Sí, última me actividad, faltó por la favor. última. Sí. Bueno, yo lo dejaría como una actividad, pero quizás no una actividad, porque Ujú. al final es dejar tiempo para ti. Dejar tiempo para ti. ¿Cómo Exacto, sería eso? especialmente en la mañana. Mm. Ya, entonces, si tú haces deporte, etcétera, que puedes quizás meditar, puedes Sí. quizás relajarte, tomarte un café tranquilo, Claro. tomarte un desayuno, pero al final como tener ese tiempo a donde tú puedas pensar, quizás puedas organizar incluso el día, pero que sea un momento de relajo, que puede ser una media hora, puede ser unos 40 minutos, Perfecto. y así tú quizás te organizas, te partes obviamente haciendo el deporte, estás relajado y después ya puedes comenzar a hacer todas tus Claro. actividades diarias de emprendimiento, de trabajo, de llamado, etcétera, que Ahora, un factor clave, lo que dijiste tú, 30, 40 minutos, la gente muchas veces no tiene tiempo en la mañana, pero ¿por qué no tiene tiempo? Porque se levanta más tarde. claro, Entonces es clave, o sea, Exacto. yo creo que una recomendación es levantarse más temprano. Sí. A nosotros nos ha ayudado en gran medida y es fundamental. O sea, Exacto. cuando tú comienzas la mañana antes que otros, antes que el resto o el común de las personas, tienes tiempo para ti mismo, tienes tiempo para realizar más actividades, para adquirir nuevos conocimientos, tienes tiempo para meditar, para hacer ejercicio, o sea, para crecer como persona. Ahí es donde está el Tal crecimiento personal. Cuando tú comienzas antes y tienes una mañana mucho más productiva, comienzas con más energía, al principio te va a costar. sí. En primera instancia te va a costar mucho, el frío juega en contra, el hambre, el sueño, qué sé yo. Pero después hay que seguir, hay que darse cuenta que hay que ser constante y que tienes que luchar por eso y simplemente todo va pasando mucho más rápido. Después llega a la 1 y es como si hubieses tenido un día completo. Exacto, Es increíble. tal cual. Sí. Y el otro importante y que no hay que dejar de lado en ningún caso es la suplementación alimenticia, También. que para eso obviamente puedes analizar quizá hasta hacer un estudio epigenético de tu cuerpo, de manera de poder saber cuáles son los nutrientes que te faltan. Entonces de esa forma tu cuerpo va a estar totalmente equilibrado, ya sea en pH, en la cantidad de energía y también obviamente consumir proteínas, que son súper necesarias, así como carbohidratos, especialmente en la mañana, para que tu cuerpo realmente tenga esa energía potente para que puedas comenzar el día. Y en la noche, obviamente, consumir proteínas si es que ejercitaste durante el día para que después, a la mañana, no sientas, obviamente, ese choque de energía cuando comiencen las actividades. Y también, Claro. obviamente, no dejar de lado El agua, el agua. mucha agua en todo el día. De Claro. hecho, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua y oxígeno. Exacto. Ojo, que muchas veces la gente no lo, o sea, vive con el oxígeno, convive con él, pero lo da por hecho. Pero es súper necesario tener una buena oxigenación, hacer ejercicio de respiración de vez en cuando, porque eso también define el nivel de cansancio que va a tener el día, el nivel de productividad y finalmente cómo te va a ir a final de mes. Sí, también Exactamente. define eso. Entonces, si eres más productivo, te va a ir mejor en todo ámbito. En lo personal, en lo laboral, en lo familiar, lo emocional, en todo ámbito te va a ir mejor. Así que eso. No, buenísimo. Muchas gracias, Alan, Muchas gracias por haber por- acompañado. Y no, gracias a ti por haber generado esta instancia de conversación muy grata, esta entrevista. Y una suerte de tertulia igual para conversar y dar a conocer de qué se trata el proyecto, porque es el primer capítulo que tenemos, Claro. pero vamos a tener muchos más. Después yo creo que podemos hablar acerca de mi historia y vamos a pasar después, más adelante, a entrevistar emprendedores de Osornino, Exacto. empresarios, profesionales de diferentes áreas, de tanto de la salud mental, física, Eso se viene social, buenísimo, se ¿eh? viene buenísimo con todo. No, así que muchas gracias por, obviamente, los que están viendo y llegaron hasta esta parte del capítulo. Claro. Lo hicimos con harto esfuerzo, organizados, así que esta es nuestra primera, obviamente, podcast. Así que Sí. muchas gracias a todos. Pero vamos a seguir. Así que súmense a Proyecto Impacto, los invitamos a todos a ser parte de esta comunidad, a estar interesados por el crecimiento personal y a ayudar a otros. Eso. Eso, Muchas gracias. Buenísimo. Bien.